Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando leemos este mandamiento, de cierta forma, esta encomienda de Jesucristo a los apóstoles, vemos que es muy clara. Número les dice, bueno, van a quedarse en este lugar. Mateo capítulo 28, 18 al 20, les dice primero: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando les dice esto, la gran comisión en la actualidad se ha convertido en la gran omisión, porque sabemos que la tenemos que hacer, y la realidad de las cosas es que no lo hemos hecho. Nos hemos quedado dentro del contexto de las cuatro paredes y no hemos logrado hacer grandes hazañas y proezas para el nombre del Señor Jesucristo. Y ese es mi tema el día de hoy. Quiero exhortarte, quiero moverte, quiero animarte, pero al mismo tiempo empujarte a un nuevo nivel de influencia al cual Dios te ha llamado, porque las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, dice que son más grandes de lo que pensamos o imaginamos. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si esto es real, nosotros no podemos estar haciendo lo poco que estamos haciendo. Hay algo más que tenemos que hacer como iglesia, como congregación. Toda iglesia comienza muy bien, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con mucha energía. Nosotros cuando empezamos a la congregación hace 9 años, ellos nos llamaban como la iglesia, dice, The Bubbling Church, como que la iglesia que todo el tiempo estaba burbujeando, porque todo el tiempo teníamos actividades, todo el tiempo teníamos reuniones. Hubieron 3 años al principio del ministerio que teníamos reuniones de lunes a domingo. El lunes teníamos oración, el martes teníamos ensayos de alabanza, el miércoles teníamos otra reunión de jóvenes, el jueves teníamos reunión de varones, el viernes teníamos reunión de mujeres, el sábado nos preparábamos para la reunión del domingo y el domingo seguíamos ministrando la palabra de Dios. Y eso lo hicimos por 3 años. Estábamos verdaderamente cansados hasta que una persona nos dijo: ustedes están locos, tienes que entender que no van a durar. Y lo creo con todo mi corazón, que cuando empezamos con mucho ímpetu, con mucho ánimo, pero el problema es que no seguimos con la misma fuerza y con la misma pasión con la que comenzamos. Si no va a decir amén, diga ay, ay, ay. Diga a su vecino: me rozó pero te pegó. Porque la verdad de las cosas es que tenemos que seguir con esa misma pasión y con esa misma entrega. Yo cuando leo la Biblia, en el libro desde Éxodo, desde el libro de Josué, yo me puedo dar cuenta que había una generación que entraron a los 40 años, conquistaron la tierra prometida, Josué y Caleb, especialmente Josué, y de repente Caleb, y vuelve a comentar y dice: bueno, ¿quién subirá al monte a conquistar esa ciudad? Y contesta Caleb: bueno, yo subo porque a los 80 años me sigo siguiendo como de 40, sigo teniendo esa misma pasión, sigo teniendo esa misma entrega, así que yo subo, yo la conquisto, no en mis fuerzas, pero en las fuerzas del Señor Jesucristo. Y ese es un modelo muy interesante, porque nosotros en la actualidad empezamos muy bien, pero no necesariamente terminamos con la misma pasión. Hay tantos pastores en la actualidad que dejan el ministerio, ya sea por los problemas, ya sea por las situaciones difíciles, por las presiones, por enfermedad, cualquier situación. Pero la realidad de las cosas es que el caminar en Cristo no se trata de cómo comenzamos, sino de cómo terminamos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, eso es sumamente importante. El problema es que el crecimiento empieza bien y empezamos a ver ese ministerio, cómo empieza a florecer y empieza a crecer. Y el problema de una iglesia nueva, una iglesia que empieza a tener crecimiento, es que llega tal vez a un estancamiento, a un lugar de comodidad. Hemos obtenido el edificio que queríamos, hemos obtenido tal vez el número de membresía que queríamos, y toda iglesia, hay situaciones de crecimiento, pero hay otras situaciones que en inglés le llamamos de plateau, una iglesia donde se estanca.
Y toda iglesia pasa por esas circunstancias. Si nosotros no estamos constantemente dándole un shock al cuerpo de Cristo, un shock a la iglesia, se queda paralizada y no seguimos produciendo para el reino de Dios. Juan capítulo 5, versículo 8. ¿Cuántos se lo saben porque son pastores y líderes? ¿Qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Este versículo a la inversa dice lo siguiente: en esto es deshonrado mi Padre, en que no lleves mucho fruto y demuestres no ser mi discípulo. Toda iglesia tiene que estar produciendo, toda iglesia tiene que estar creciendo, porque el reino de Dios en este momento es más grande de lo que fue el día de ayer. La palabra de Dios sigue extendiendo y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, así como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces quiero seguir avanzando. La iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, a muy temprana edad, al menos de 6 años de haber sido fundada o levantada, empezaron a tener problemas, y entramos a Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, y dice lo siguiente: en aquellos días, como crecía el número de discípulos, nos dice como que crecía el número de discípulos, hubo murmuración. ¿Hubo qué? Entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, Nicaor, a Timón, Parmeas, a Nicolaitas, el prosélito de Antioquía. Aquellos que están embarazados, ahí tienen nombres bíblicos para sus siguientes hijos. Pero lo que me encanta ver en este momento es que había un problema, y nos encontramos con el primer problema de la iglesia primitiva de los Hechos. ¿Cuál fue el problema? Fue un problema creado por el crecimiento. El crecimiento provocó que no hubiera suficientemente personas que estuvieran dispuestas a servir. El problema por el cual las iglesias no crecen es porque tenemos pastores que tienen demasiada responsabilidad y no han aprendido a delegar correctamente por diferentes cuestiones, porque creemos que los demás no lo pueden hacer como nosotros, o porque tenemos temor de que otras personas lo hagan mejor que nosotros. Mi esposo y yo tenemos un dicho que dice así: si hay una persona que se levante y predique mejor que nosotros en la congregación, gloria a Dios, porque le estamos dando gloria al Señor Jesucristo. Si hay alguien que predique peor que nosotros, gloria a Dios, porque entonces nos valoran. Pero de una forma u otra forma, Jesucristo tiene que ser glorificado. Ahora, el problema que yo encuentro en Hechos capítulo 6 es que el problema estaba en las mesas. ¿El problema estaba en dónde? Dígalo conmigo, por favor, ayúdeme. Yo sé que es la última predicación y estamos cansados. El problema estaba en las... Esto, mire, lo ponemos de esta forma. Usted puede ir al mejor de los restaurantes con el mejor chef, el más reconocido, y la comida puede ser buena, pero si el servicio es malo, la persona que come en ese lugar se lleva una mala experiencia. Hay mucha gente que está llegando a tu iglesia que, a pesar de que el mensaje sea bueno, si la gente que está sirviendo junto contigo no están sirviendo de una forma efectiva, la gente no se va a quedar en la congregación. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? La gente determina desde la persona que los saluda si se quedan o no en la congregación. Pero hay veces que utilizamos esos ministerios como: no, el ministerio de mujeres no es tan importante. A los neófitos, a los que llevan poco, pongámoslos en ese lugar. Y ponemos a los más gruñones a saludar a todo mundo en la congregación. No sé si es amén o ay, pero es una realidad. Tenemos que estar seguros de capacitar al liderazgo de nuestra congregación. Y sabe, uno de los problemas más grandes que encontramos en el ministerio es que le ponemos tanta atención a los adultos. ¿Por qué le ponemos tanta atención a los adultos? Ustedes se cuenta, vaya a cualquier iglesia, se va a dar cuenta que el lugar más grande es de los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos diezman, los jóvenes y los niños no.
Y ponemos tanta atención en los grandes que descuidamos los ministerios más pequeños. ¿Ha escuchado un dicho que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil? Lo pongo en nuestro ambiente y en nuestro contexto. Tu ministerio va a llegar tan alto como tu ministerio más débil. Eso tiene una gran realidad. Hay veces que tú puedes poner todo tu empeño, y utilizo este ejemplo y esta ilustración tan linda que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Imagínate que esta es tu iglesia y tú pones todo el empeño, todo el esfuerzo, y eso determina hasta dónde va a llegar el nivel de tu influencia. El problema es que no importa cuánto te esfuerces, si tienes un ministerio que no es tan grande, tu ministerio más débil determinará hasta dónde va a llegar tu influencia. Y hay veces que vemos un problema en un ministerio y tratamos de taparlo. No, es que hay un problema en las mujeres. No sé por qué siempre hay problemas ahí, pero... Y luego los niños, y tapamos y tapamos. Y tú puedes poner todo el esfuerzo que tú quieras para que tu iglesia crezca, pero si tú no pones a alguien que tome liderazgo de ese problema, tu iglesia siempre, tarde que temprano, va a llegar a ese nivel. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque tenemos líderes malos. ¿Por qué tenemos líderes malos? Porque están ocupando el lugar de verdaderos líderes que deberían de tomar su lugar. Seguimos siguiendo el contexto de que los líderes son eternos, de que se quedan hasta que se mueran o hasta que se vayan. Tenemos que empezar a evaluar qué es lo que estamos haciendo. Si no está dando fruto un ministerio, tenemos que evaluar por qué no está dando fruto ese ministerio. Y tal vez el problema más real de por qué no está dando fruto es porque no estás poniendo atención a él. Le pones atención a lo que tú crees que te produce, pero escúchame bien, si no pones atención al ministerio de niños, tu iglesia no va a ser una iglesia generacional. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es por eso que tenemos que estar seguros que nuestra esfera de influencia no nada más debe de estar en aquellos que yo recibo algo para poder producir. La segunda razón más grande por qué las iglesias no producen es por una mala administración. No es que no haya provisión. Me encantó como lo dijo el apóstol. Lo dijo de esta forma el apóstol Ralph Holland. Lo dijo, no es que no haya provisión. El problema es que no hay visión. Y como no hay visión, tampoco Dios va a enviar la provisión. O tal vez la provisión que Dios había dado para el ministerio la utilizaste de una forma personal. Y entonces Dios empezó a cesar esa provisión porque no había producción con la provisión que Dios había estado dando. Si no va a decir amén, diga ay, ay, ay. Entonces el problema está en las mesas, el problema está en el servicio. Sigo avanzando. Dios tuvo que utilizar la persecución sobre la iglesia primitiva para que se cumpliera lo que se dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8. Lo acabamos de leer una vez más. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder lo queremos, pero la encomienda no. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pronto en Hechos capítulo 5 empieza una persecución encabezada por Pablo en la muerte de Esteban. Y vamos a lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 1. Porque la iglesia ya se había acomodado, ya no estaba produciendo en la forma iglesia en la que empezaron a producir. Llevaban 6 años y seguían estando dentro del mismo contexto de Jerusalén. Entonces encontramos el contexto de Hechos capítulo 8 versículo 1 y dice de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Pablo estuvo presente mientras Esteban estaba siendo apedreado, pero no cambió su corazón. Y luego dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. ¿Contra quién? La iglesia que estaba en ¿dónde? En Dios. Recordemos otra vez el mandato. Jesús le dijo a la iglesia, vas a estar aquí. Pero lo que se te dijo en Hechos, en el libro de Mateo capítulo 28 es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Pero ellos se habían quedado por 6 años en la comodidad de su contexto local y no habían salido. Dios tiene que permitir la persecución de la iglesia. Y fíjense de una forma muy interesante. Dice, una vez más, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Jerusalén, Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Alguien dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Si tú no estás produciendo, Dios te va a provocar problemas, va a provocar persecuciones para que tengas que salir de la comodidad y empezar a provocar lo que Dios te dijo que hicieras. Sigo leyendo. Entonces, ¿por qué iglesias no crecen? Tal vez porque lo que estamos haciendo algo que Dios no nos pidió. Tal vez porque estamos llevando cargas que Dios no nos pidió. Tal vez porque estamos siguiendo estrategias e ideas que Dios no te dio. Escúchame bien, lo que funciona para una iglesia local no necesariamente funciona para tu iglesia. Lo que tú tienes que hacer es lo que Dios te mandó a hacer. Si tú permaneces fiel en lo que Dios te dijo, Dios te va a promover, Dios te va a proveer, Dios te va a levantar. Porque la luz no se pone debajo del almud, sino se pone en alto para que pueda resplandecer la gloria de Dios. El Señor nos dijo a nosotros en nuestro contexto local, dijo, ustedes se van a quedar en su casa. Y la iglesia empezó como un estudio en casa. La primera reunión éramos 3, la segunda reunión éramos 6, para la tercera reunión éramos 50 personas. Estuvimos en mi casa 50 personas, miércoles, jueves, domingos, ahí en la casa. Teníamos que limpiar, movíamos sillas, movíamos mesas, poníamos el proyector, poníamos la batería, los instrumentos, demás. Eso lo estuvimos haciendo por 3 años. Mi esposa me decía, y luego después de la reunión siempre les dábamos de comer. Y entonces mi esposa cansada me decía, ay, vamos a hacer algo diferente, vamos a rentar un hotel. Todas las iglesias empiezan rentando un hotel, o vamos a rentar un edificio. Y yo buscaba a Dios y Dios me decía, ustedes no van a salir a rentar, ustedes van a comprar. Y yo cuando le decía eso a mi esposa me decía, pero eso no puede ser cierto, si ni siquiera recogemos ofrendas, ¿cómo lo va a hacer Dios? Déjame decirle que permanecimos fieles en lo que Dios nos dijo y pudimos comprar de una forma milagrosa un terreno donde solamente Dios se puede llevar toda la gloria y toda la honra. Hoy vengo a decirte, no hagas lo que los otros estén haciendo, haz lo que Dios te dijo que hicieras. Permanece fiel, permanece hasta ese lugar, hasta que Dios te diga. No te muevas si Dios no te dice, muévete cuando Dios te diga, porque verás la gloria de Dios. He titulado este mensaje, Cruza tu Jordán. Cruza tu Jordán. Todos hemos sabido lo que es estar viviendo en el desierto. El pueblo de Israel estuvo 40 años en un viaje que seguramente pudo haber sido de 2 semanas. Tu ministerio puede llevar mucho tiempo estancado en el desierto sin estar produciendo algo real. Pero déjame decirte una cosa, todo depende de qué tan dispuestos estemos a escuchar la voz de Dios, de qué tan dispuestos estemos en medio del desierto a permanecer fieles, porque creo con todo mi corazón que cada ministerio y cada ministro es probado antes de que Dios dé su provisión. Jamás vamos a poder ver un milagro. Ahorita el pastor Carlos decía, no se trata de sentir paz. Yo jamás creo que Moisés sintió paz en medio del Mar Rojo con el ejército atrás de él y un pueblo gritándole, ay, para esto nos sacaste de Egipto. Yo no creo que él sintió paz, tampoco creo que Débora sintió paz, mucho menos creo que David sintió paz delante del gigante. Entre más avanzaba, más grande se veía. No creo que sintió paz, pero cada uno permanecieron fieles en la encomendación que fue depositada sobre sus vidas, y cada uno de ellos vieron la gloria de Dios a través de ellos manifiesta. Quien se llevó la gloria no somos nosotros, porque no se trata de nuestro nombre, no se trata de nuestra iglesia, se trata del reino de los cielos, y el reino de los cielos
cielos tiene que extenderse, el reino de los cielos tiene que avanzar. Salmos 48, versículo 10 dice que así como es su nombre, sea nuestra alabanza. Necesitamos tener iglesias que le den alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Josué capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo le digo a los hijos de Nicaragua. ¿Sabe? Me encanta ver que Moisés tuvo un Josué, pero Josué no preparó absolutamente a nadie. Y eso nos habla de liderazgo. Sin liderazgo nuestra visión no puede permanecer. Mismo Jesucristo tuvo 12 personas, bueno, 11 personas, porque una se chisqueó del hebreo, no agarró la onda. Pero bueno, 11 personas que siguieron cumpliendo con la misión. Mi pregunta es: ¿tú no serás eterno cuando estás preparando la siguiente generación? Porque Moisés necesitó a alguien que le levantara las manos cuando estaba cansado. ¿A quién estás preparando tú para que cuando tú no estés, ese ministerio siga corriendo? La Biblia dice que por falta de visión el pueblo se desenfrena. Sin falta de profecía el pueblo se desenfrena. Para Moisés, él subió y estuvo 40 años delante de la presencia de Dios, 40 días delante de la presencia de Dios. Y cuando baja con las 2 tablas de los 10 mandamientos, se encuentra que Aarón ya había levantado un becerro de oro, y el pueblo de Israel en 40 días estaban alabando el becerro de oro, diciendo que fue por Baal que lo sacó de la tierra de Egipto. Sin dirección el pueblo va a perecer. Si tú no inviertes tiempo en tu liderazgo, nada va a suceder. ¿Está conmigo todavía? Entonces, ¿qué significa? Y es mi primer punto. ¿Qué significa cruza tu Jordán? Cruza tu Jordán significa pasar a otro nivel, significa ascender a una altura más alta. Necesitamos crecer de una iglesia, de un servicio a 2 servicios, 3 servicios. Necesitamos crecer de una iglesia local que nada más sirve dentro de las 4 paredes, a ser una iglesia de mi comunidad. Que mi comunidad pueda saber que hay una iglesia que está aquí, no para ser servida a sí mismo, ni para hacer crecer su nombre, sino que esté en este lugar para levantar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Que salgamos de las 4 paredes y podamos enseñar a una sociedad que está quebrada, que está necesitada, que hay un Dios que suple, que hay un Dios que sigue haciendo milagros, que es el mismo Dios que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, que es Dios en nosotros, la esperanza de vida eterna. La velocidad de nuestro ministerio, una vez más, está completamente relacionada a mi velocidad por desarrollar líderes. No se trata de nada más tener un líder de cierta cosa. Ese líder a su vez tiene que desarrollar líderes, porque es muy difícil y muy cansado. El ministerio es cansado. Yo no puedo llevar las cargas de todas las cosas. Yo estoy en este lugar y puedo estar libremente en este lugar porque hay otra persona en la congregación que se queda a cargo para compartir la palabra. Hay otra persona que se queda a cargo de la limpieza. Hay otra persona que está impartiendo a los jóvenes. Mi ministerio debe de correr de tal forma que aunque yo no esté presente, seguimos levantando el nombre de Jesucristo en alto. No se trata de lo que yo puedo obtener del ministerio, sino qué puedo dar yo al ministerio para que el ministerio siga corriendo. Entonces se trata de subir a un nuevo nivel. También se trata, cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que estamos haciendo y lo que somos para que podamos hacer lo que Dios quiere que seamos. Y llegué a una iglesia en una ocasión donde no teníamos espacio suficiente para el grupo de alabanza. Sé que había que mover una mesa que estaba ahí y la empezamos a punto de mover y se levantó una persona y dijo: no pueden mover esa mesa. Esa mesa tiene 50 años en ese lugar.
Y prontamente le contesté, pues ya es momento de quitarla porque no hay espacio suficiente. Escúchame bien, necesitas extender las estacas de tu tienda. No seas escaso. Si tú no extiendes las estacas de tu tienda, tu influencia jamás va a crecer. Hay gente que tú jamás vas a poder alcanzar si la gente de tu iglesia no se levanta para seguir llevando las buenas nuevas de salvación. El ministerio no se trata de ti, sino de lo que Dios puede hacer a ti, en medio de ti, para influir a las otras personas, para que ellos influyan a los demás y juntos le demos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Cruzar nuestro Jordán también significa estar dispuestos a ser transformados. Hemos visto una generación de pastores que creen que todo está bien y que no necesitan cambios. Una de las cosas que más valoramos dentro de nuestro liderazgo es gente que nos lleva a la contra. Es gente no nada más que aplaude nuestras decisiones, sino que nos reta también en los momentos difíciles. Ahora, hay veces que abusamos y tenemos nada más de los que están en contra y ninguno que nos apoya. En alguna ocasión, cuando íbamos a construir o tener nuestro segundo edificio, yo hablé con un grupo de varones. Yo creía que eran varones de fe y les dije cuando nos fuimos al terreno, ya que habíamos comprado y necesitábamos otro edificio, yo junté a los varones y yo dije, los varones van a tener fe después de ver cómo adquirimos este edificio, este terreno. Y les dije, necesitamos otro edificio más grande porque este que tenemos no cabe. Y me dijeron, no es posible, no tenemos dinero. Es imposible. En ese mismo momento que ellos dijeron, es imposible, el edificio que yo ya había visto, nos contestan y nos dice, les vamos a dar el edificio por $1. $1. Un edificio amueblado con sillas por $1. Y se lo digo a los hermanos y todos empezaron a gritar, gloria a Dios, es de fe, esto es Dios aquí trayendo provisión. Y yo les dije, pero va a costar $20,000 traerlo. Y todos se desanimaron. Así que yo no podía poner mi confianza en gente que no tiene la fe en creer lo que Dios va a hacer. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Tú puedes decidir quedarte en el lugar que estás de la comodidad y no cruzar el Jordán, o puedes ir y cruzar a lo desconocido y empezar a vivir por fe y creer lo que Dios va a hacer en medio de ustedes. Cruzar tu Jordán también significa estar dispuestos a renunciar a tus pensamientos, a tu forma de tomar decisiones y a ti mismo. Lucas capítulo 14 nos habla del costo de seguir a Jesucristo. La palabra de Dios dice, el que no aborrece padre, madre, hijo, hija o su propia vida no puede ser mi discípulo. Dios lo que está demandando de nosotros es un amor absoluto. ¿Puedes decir conmigo? Amor absoluto. Pero también una rendición total. Dice, no, calcula el costo de seguirme, porque aquel que edifica un edificio no primero se siente y calcula el costo de edificarlo. No vaya a ser que se quede a la mitad y los demás se burlen. Por eso toma tu cruz cada día y sígueme. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces necesitamos aprender a tener un amor absoluto, pero una rendición total. Rendirme a mis sueños, rendirme a mis planes, rendirme a todo lo que Dios quiera, porque mis planes no son sus planes ni sus pensamientos son mis pensamientos. Sus planes y sus pensamientos son más grandes de lo que yo jamás pensé o imaginé. El llamamiento que Dios depositó sobre tu vida es más grande de lo que tú jamás pensaste o imaginaste, pero necesitas dejar el lugar de comodidad para ir a lo sobrenatural de Dios. Si le vas a dar gloria al Señor, dáselo fuerte. Él merece toda la gloria. Pero también, Lucas capítulo 14 dice, el que no deja todo lo que tiene y me sigue, no puede ser mi discípulo. Basta ya de hacer generaciones, iglesias que sigan a su pastor. Las iglesias deben de seguir a Cristo. ¿Cuáles son los requisitos para cruzar tu Jordán? Ese es mi segundo punto. ¿Cuál es el requisito para cruzar el Jordán? Número 1 es cumplir lo que Dios demanda. Cumplir lo que Dios demanda. ¿Qué es lo que Dios está demandando de ti?
Hay algo que Dios ha estado hablando a tu corazón, a que rindas ciertas cuentas. Necesitas siempre de alguien al cual tú puedas rendir cuentas. Si tú no rindes cuentas, estás siendo parte separada del cuerpo de Cristo. No importa si eres una iglesia afiliada, no importa si eres una iglesia independiente, a alguien tienes que rendirle cuentas. Necesitas rendir cuentas de tu iglesia, necesitas rendir cuentas de tus finanzas, necesitas rendir cuenta de tu vida, porque si no rindes cuentas, eres propenso a caer. Hay tres cosas que todo ministerio debe de tratar de cuidarse de la fama, de las faldas y de las lanas. Si no nos cuidamos, podemos caer grandemente en cualquiera de las tres cosas. El único que merece ser exaltado es Jesucristo. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Necesito cumplir lo que Dios demanda de mí. Segunda cosa que tenemos que hacer es permanece enfocado. No te distraigas, que nadie te mueva del llamamiento y de la visión que Dios depositó sobre tu vida. Me encanta ver lo que Dios puede hacer en lo poco. No digas que tienes poco, Dios tiene mucho. Dios, a través de tu vida hay tanto que puedes hacer. Hay tanto. El otro día hablaba con uno de los pastores que está aquí en este lugar y hubo una hermana que mientras el pastor estaba compartiendo, él dijo: pastor, yo no tengo mucho, yo no sé hacer nada, lo único que sé hacer son pupusas. Pero me dijo, me propongo en una cosa, esas pupusas que yo voy a hacer cada domingo las voy a traer, usted las va a haga lo que usted quiera. A través de esa hermana se han levantado 5 congregaciones en 5 templos en la India. No digas que lo que tienes es poco, porque Dios es experto, como lo dijo el pastor Barringer, de la nada hacer todo, de lo poco hacer grandes milagros. Dios necesita corazones dispuestos, corazones obedientes, que sigan diciendo: aquí está mi vida, lo rindo todo, sigo adelante, perseverando, estableciendo el reino de Dios. Entonces tengo que permanecer enfocado. Me encanta, todos los pastores en el 2020 dijimos: es el año perfecto, es el año de pasar visión. Dijimos: tenemos esta visión 2020, donde vamos a comenzar una frescura. Dios fue experto en romper toda visión humana. El 2020 las iglesias estuvieron vacías. Dios nos enseñó que estábamos haciendo gente religiosa, pero no verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Necesitamos gente que permanezca fuerte, firme, constante, que pueda levantarse a darle la gloria a Dios en los tiempos más difíciles. Un día podremos contar a nuestras generaciones no nada más las historias bíblicas, como Dios abrió el mar en medio del Mar Rojo y cruzaron en seco. No nada más vamos a poder hablar de cómo David se levantó contra un gigante y lo derrotó. Vamos a poder hablar que también en el año 2020 vino una pandemia que azotó toda la tierra, y que las iglesias se cerraron, que no había trabajo, pero a pesar de todo Dios proveyó de acuerdo a sus riquezas en gloria. Las iglesias siguen abiertas porque las puertas del Hades no puedan prevalecer en contra de ella. Nos seguiremos levantando más fuerte, con una frescura de Dios y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Me duele mucho ver lo que sucedió con la tribu de Gad, con la tribu de Rubén y con la tribu de Manasés. Estaban en el Jordán a punto de cruzar a la tierra prometida. Y cuando voy al libro de Números, me duele. Dice Números 32, 5 al 7. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué os desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Escúchame bien, hay gente en tu iglesia que nada más va a estar en tu iglesia por una temporada. No trates de que se queden en tu iglesia más del tiempo que Dios determinó sobre sus vidas. Para Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Él decidió desobedecer. En la desobediencia se trajo a Lot. Dios no volvió a hablarle a Abraham hasta que Lot se separó de él, y Dios utilizó la bendición para que se separaran. Pero luego Abraham empezó a escuchar la voz de su mujer por encima de la voz de Dios. Dios le dijo: te voy a dar un hijo, voy a hacer de ti, en tu simiente, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra.
Al escuchar a Lot, cuando estaba todavía Lot, bajan a Egipto porque ya no tenían provisiones en Egipto, se traen la esclava de Agar y junto con Agar luego Samar le dice a Abraham, ya que se va Lot, le dice, bueno, yo creo que lo que Dios te trató de decir es que tengas un hijo con la esclava y la ley dice que si tienes un hijo con la esclava es como si fuera nuestro hijo. Escúchame bien, Dios no necesita que interpretes lo que Él te dijo, necesita que lo obedezcas. Lo repito porque alguien no lo escuchó. Dios no necesita que interpretes lo que te dijo, lo único que necesita es que obedezcas. Tercer cosa que significa cruzar el Jordán es no vivir de victorias pasadas. Me encanta. Este mensaje yo lo tenía escrito desde San Antonio y escuchar lo que estaba diciendo el pastor Robert Berenger aquí de victorias pasadas, yo digo, esto es una confirmación de parte de Dios. No podemos vivir de victorias pasadas, necesitamos creer en lo generacional de Dios y en la frescura de lo que Dios está haciendo. Necesitamos empezar a creer que Dios quiere hacer algo nuevo en medio de Nicaragua. Yo creo con todo mi corazón que Nicaragua será para Cristo. Pero necesito empezar a escuchar lo nuevo que Dios quiere preparar. No necesariamente Dios va a volver a obrar por darle 7 vueltas a Nicaragua, ni tampoco por golpear una piedra. Tal vez hay algo nuevo que Dios quiere obrar y simplemente tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Dejemos de vivir de victorias pasadas. Escúcheme, cuando hablo de esto, me enfoco en la vida de David. David fue un rey excelente, pero fue un padre pésimo. Y él empezó a vivir de muchas victorias pasadas. Él empezó en un tiempo, David era una persona que era mata gigantes. Lo conocemos como alguien que estaba dispuesto a pelear. Peleó contra los osos, peleó contra los leones, peleó contra los filisteos, peleó contra el gigante. Pero escuche, este versículo me duele también en mi corazón, que hay pasa en muchos ministerios. Segunda de Samuel 21:15 al 17 dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Y David se cansó. Hay tantos ministerios que están cansados que han dejado de pelear. Hay tantos ministerios que están cansados que han dejado de alcanzar almas para Cristo. Hay tantos ministerios que están cansados que creen que no va a venir, como no hay provisión, no podemos hacer ministerio. Una vez más, la provisión tiene que ver con, es a favor de la visión. Si no tenemos visión, tampoco viene la provisión de Dios. Escúcheme bien, la iglesia, nuestra iglesia local, estábamos muy cómodos. Un pastor hace unos años vino y dijo, cuando entramos a un nuevo santuario que pudimos construir solamente con la gloria de Dios. Éramos menos de 100 personas en aquel entonces y levantamos un edificio para 550 personas. Nada, mire, le digo, eso no hubiera sucedido si no hubiéramos dado el primer paso de fe. Cuando encontramos al plomero que nos hacía el trabajo de plomería, encontramos el mejor precio, $36,000 por hacer eso, el trabajo de plomería. Y cuando llega el plomero le dijimos, vámonos con él. ¿Teníamos el dinero? Por supuesto que no. Pero el plomero llegó a ese lugar, se baja, nos da su presupuesto, lo firmamos y de repente se agarra el corazón y empieza a decir, ay no. Y dije, ¿qué le pasa? Le está dando un ataque al corazón. Y se tocaba más fuerte y se agachaba y decía, ay no. Dije, ¿qué hago? ¿Le llamo a una ambulancia? Me dice, no. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, Dios me está diciendo que les regale el trabajo. Y yo por dentro, ay sí. Escúcheme bien, porque si no das el primer paso de fe, jamás vas a poder ver que Dios te va a sostener en medio de la prueba. Pasó lo mismo con la electricidad, $50,000 por hacerlo, nos lo regalaron. Los aires acondicionados, $25,000. Un día en un desayuno, hoy escuché un pastor que dijo, me regalaron un cheque de 30,000, a mí me regalaron uno de $25,000. Dijo, yo en un servicio dije, hermanos, le seguimos creyendo a Dios, creemos que Dios nos va a dar los $25,000 para poder poner los aires acondicionados. Al día siguiente un hermano me dijo, pastor, necesito una cita contigo. ¿Cuántos saben que cuando los hermanos dicen eso es algo peligroso? Yo pensaba que se nos iban.
Y de repente nada más me dice, nada más les quiero dar esto. $25,000, mis amados hermanos. Como lo resubimos, lo depositamos, lo compramos y le seguimos dando la gloria al Señor. Levantamos un edificio de $2.5 millones con la provisión de 90 personas. No me diga que no se puede. Dios es experto en utilizar a pequeños. De hecho, Jesús corrió de las multitudes, porque las multitudes no tenía el tiempo, siendo Dios en la tierra, de poder multiplicarse en una multitud. Él dijo, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Escúcheme bien, y mi esposo y yo decimos, y los pocos nos hacemos locos. Porque sé que es lo que tengo que hacer y no lo hago. Pero en el nombre de Cristo Jesús, a partir de esta tarde, la mies es mucha, los obreros pocos. Pero el Señor sigue enviando obreros a la mies. El Señor sigue enviando líderes a cada congregación, líderes conforme a su corazón, gente que pueda utilizar para que el reino de Dios se siga extendiendo. ¿Cuántos dicen amén? La quinta cosa que tengo que hacer, por favor avísenme cómo estoy de tiempo. La quinta cosa que tengo que hacer para poder cruzar ese Jordán es desear los planes de Dios para mi vida. Mis planes no son sus planes, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Proverbios 13:4 dice, el alma perezosa desea y no alcanza nada. Yo no puedo seguir creyendo que Dios va a hacer algo en mi vida y en mi congregación si sigo predicando mensajes que vienen de YouTube y Google. Si sigo siendo una persona perezosa, si no busco el pan que Dios quiere dar a mi congregación, nunca vamos a dar mensajes que vengan de parte de Dios a nuestra congregación. Los mejores mensajes de nuestra vida vienen en los momentos más íntimos con Dios, cuando Él te va a dar la mejor de las palabras, cuando Él te va a dar el mejor de los mensajes. Y cuando tú lo prediques, no serás tú, será Él quien lo esté predicando. ¿Cómo puedo cruzar el Jordán? Tercer punto, y tengo que empezar a cerrar porque yo sé que el tiempo está avanzando y mi tiempo está acabando. ¿Cómo puedo cruzar el Jordán? La orden que vino a Josué fue: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le he dado a los hijos de Israel. No le dijo cómo, no le dijo el cuándo, solo le dijo levántate y hazlo. Y me encanta ver la reacción, porque él se levantó y cruzó. Mateo capítulo 4 puedo ver también que los apóstoles, ellos dicen, y dejándolo todo al instante, le siguieron. No le dijeron: pastor, después de esta gran pesca, déjanos que vamos al mercado, fileteamos estos pescados, los vendemos, tomamos ese dinero y te seguimos. No, yo creo que Dios no llama al capacitado, Dios capacita a los llamados. Y si Dios te llamó, Dios provee para cumplir el llamamiento sobre tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Con esto termino. Número 1, necesito obedecer a Dios. Necesito obedecer a Dios. Obediencia parcial no es obediencia. ¿Tú quieres que tu ministerio sea prosperado? Aprende a sembrar en otros lugares. Nosotros en la congregación acabamos de hacer una siembra que para nosotros es un reto, es imposible hacerlo. Dijimos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Hicimos esa siembra. No teníamos los recursos suficientes, pero nos hicimos un compromiso y dijimos, lo vamos a lograr en el nombre de Cristo Jesús. Acto seguido, Dios nos dio una nueva congregación. Empezamos a finales de 3 semanas, empezamos una nueva iglesia allá en San Antonio. Un edificio, nos dieron las llaves y nos dijeron, aquí están las llaves, son de ustedes, levanten una nueva congregación. No me digan que no se puede. Se trata de seguir obedeciendo. Se necesitan una vez más una generación de Abrahams que estén dispuestos a dejarlo primero y que estén dispuestos a dejarlo mejor. Que lo que Dios pida lo entregamos. Todo mundo ve el éxito que alcanzas, pero no ven el sacrificio
y de obediencia que tuviste para alcanzar eso. En la primera ocasión, Dios me pidió que levantamos este tercer edificio. Dios me pidió, ¿me estarías dispuesto a darme tu trabajo? Le dije, sí, Señor. ¿Estarías dispuesto a darme tu casa? Le dije, sí, Señor. Llegué a un punto donde después de que nació nuestro último hijo, Benjamín, regresé después de 8 semanas de estar en un leave por haber estado en una vacaciones por estar con mi hijo, no vacaciones, pero por estar con mi hijo. Regresé a mi trabajo y en medio de mi trabajo me dicen, tienes 2 semanas para encontrar un nuevo proyecto. Si en 2 semanas no lo encuentras, estás fuera. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué haces esto cuando mi hijo acaba de nacer? Y luego recordé que Dios me había pedido mi trabajo. Y me dijo, ¿estás dispuesto a dejarlo? Y le dije, sí, Señor. Así que pasaron las 2 semanas y el último viernes me hablan de un nuevo proyecto. Yo desarrollo software para el gobierno de Estados Unidos. Y me hablan de un proyecto. Me dicen, tenemos un proyecto, pero hay un problema. Necesitas venirte a Nueva York. Y vas a estar trabajando desde Nueva York. Y yo les contesté un correo y le dije, muchas gracias por la oportunidad, pero no puedo hacerlo. Mi hijo acaba de nacer y tengo una congregación que pastoreo localmente, como si les importara, pero les dije, no puedo hacerlo. Gracias por la oportunidad. Me acuerdo que se me revolvió el estómago, cerré mi computadora y me salí a comer algo. Mi esposa me alcanzó ahí. Me dijo, no te preocupes. Si Dios te lo pidió es porque algo quiere hacer Dios. Dejé el trabajo y me mandan otro correo. Me dicen, ¿estarías dispuesto a venir una semana sí y otra semana no? Y no contesté. Mi esposa me dijo, ¿estarías dispuesto a darle el 50% de tu tiempo a Dios o no? Y no contesté. Y luego me mandaron otro correo, ¿estarías dispuesto a venir cada 3 semanas? ¿Estarías dispuesto a venir cada 4 semanas? Terminaron, ¿estarías dispuesto a venir una vez cada 6 semanas? Y mi esposa me dijo, estás tentando demasiado a Dios, ya diles que sí. Y les conté eso y le dije, gracias, lo acepto. Me dieron ese trabajo. Ese trabajo no tuve que viajar ni una sola vez. Ni siquiera fui a la oficina una sola vez. Ese año fue el año que me pagó mi trabajo para levantar la casa de Dios. Ellos me pagaron y yo trabajé todo el tiempo desde la iglesia, levantando, poniendo maderas, levantando, poniendo cemento, levantando baños y poniendo. Y terminamos, y cuando termina el proyecto, terminamos la iglesia y le dijimos a Dios, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre te da toda la gloria. La obediencia siempre viene pegada a la fe. Y es la segunda cosa que necesitamos, es creer lo que Dios puede hacer. Escúcheme bien, lo pongo en esta forma porque creo que no me entendió. El gobierno de Estados Unidos me pagó por 1 año para que yo trabajara en edificarle casa a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No me diga que Dios no puede. Lo único que necesitamos es dar el primer paso para cruzar tu Jordán. ¿Qué es lo que te está deteniendo de llegar a la promesa de Dios en esta tarde? ¿Qué es lo que te está deteniendo para cumplir y para entrar a la mejor temporada de tu ministerio? Yo no sé qué sea, pero tú sabes qué es lo que te está deteniendo. Yo quiero invitarte que de una forma profética, si Dios está hablando hoy a tu corazón, te pongas de pie donde tú estás. Tú que entiendes que sabes que tienes que cruzar el Jordán, ponte de pie donde tú estás. No lo hagas porque otras personas lo están haciendo, hazlo porque Dios te lo está pidiendo, que te está llamando a un mayor nivel de influencia. Tú que estás puesto de pie, quiero invitarte a que cruces esa barrera. Si tú estás dispuesto a seguir a Dios en sus parámetros y no en los tuyos, en utilizar lo poco que Dios te ha dado para la gloria y la honra del Señor Jesucristo y para la extensión del reino, sal de tu lugar y